Mi nombre es Cristina Sofía, soy de la ciudad de Querétaro, originaria. Actualmente acabo de cumplir 39 años, que para mí es como un año muy bueno. Recién los acabo de cumplir, los cumplí en este proceso. Me acabo pues de mudar. La verdad no puedo decir cuánto tiempo porque pues suelo ser así como muy nómada. Soy como un espíritu, me catalogo como un espíritu colibrí, ¿no? Así es como me he podido ver en diferentes, digamos que procesos. Entonces, como que los espíritus colibrís tenemos esta particularidad de que somos como muy así, no tenemos un lugar estable, ¿no? O sea, nuestra casa somos nosotros mismos, ¿no? O sea, como yo misma. Entonces, como que eso me ha permitido a lo largo de mi vida, pues, ser una persona muy así, como que me muevo mucho, ¿no? Y además de todo, pues, soy cáncer, entonces también esta parte me mueven mucho las emociones. Y una de las cosas que siento yo que me definen en ese sentido, como si me dijeras, ¿qué es lo que más te puede definir como persona o como ser humano? Soy extremadamente empática. Entonces, esa parte de ser tan sensible, pues me llevó como a ir empezando y desarrollando temas mucho más profundos, ¿no? O sea, eso sí ha sido como una de las cosas que digamos que me definen como parte de mi historia o de lo que puedo yo definirme de alguna forma. ¿Y qué más? Desde ese lugar, pues, esa es como mi presentación actual, que me llevó a temas locochones, así como temas más profundos, por así decirlo. Pues creo que nací en una familia. Todos somos así, todos. O sea, desde mis abuelos, mis tíos y principalmente mi maestra, mi mentora, mi guía, mi mamá. Mi mamá, ella estudió energía universal, fue a la universidad bueno, digamos que no es como que es una carrera como tal, pero en la Universidad Autónoma de Querétaro impartían este tipo de, digamos, como de carreras alternativas, no sé, no es como que haya una curricular o algo específicamente, pero ahí se daba, ¿no? En la universidad se impartía, porque pues aparte dura 4 años, no es como un curso, ¿no? Que te dan en línea y ya, ¿no? O sea, realmente sí tiene ahí como pues, sus materias, ¿no? Entonces mi mamá esto lo empezó a estudiar y pues cuando yo tendría que como 11 años, imagínate. Entonces voy y te digo que acabo de cumplir 39. Entonces digamos que crecí también bajo ese tipo de filosofía, ¿sabes? O sea, mi educación, mis valores, la manera de ver la vida, la cosmovisión propia de mi madre, ¿no? Y aunada también un poco con la de mi papá, un poco más terrenal, por así decirlo. Creo que hizo una combinación ahí muy buena, ¿no? En torno a lo que pudiera decirse que son como, pues, mis bases, ¿no? Y incluso eso lo he llegado a platicar también en mi podcast, ¿no? Que es como más esta parte de ese equilibrio entre la mente, el cuerpo, el espíritu, pero eso tiene que ver con mis bases, ¿no? En mi educación, con mi familia, y ahí es donde nace estos temas, pues yo creo que más bien siempre han estado presentes, Ángel. Ese es el punto, ¿no? O sea, no es algo que llegara yo a mi vida y me dio duda de pronto, pues no, más bien me educaron. No sé si te responde tu pregunta y un poquito mi presentación, o sea, no sé, yo siento que debe ser diferente y lo digo porque pues obviamente no es algo que tú escuches, ¿no? De manera común en el día a día de las personas, pero creo que de alguna forma eso fue parte de mi propio camino y eso me llevó también a un despertar y a una búsqueda porque pues me daba cuenta que yo era como, no era el común denominador, ¿no? Mi historia, ni mi familia, ni la manera en que me educaron, o sea, era muy diferente a lo que yo veía allá afuera. Entonces, mi tema fue el querer encajar allá afuera. De acuerdo. Entonces ahí fue donde a mí, pues no me fue muy bien, que digamos, en la parte que creo que ahí se formó mi estructura, se formó mucho de lo que era mi psique y mi sombra. Entonces fue un trabajo muy profundo de sombra porque literal tuve que agarrar todo el exterior para trabajarme, ¿no? O sea, para tratar de identificarme sabiendo siempre quién era. Entonces ahí estuvo medio locochón, pero pues bueno, espero haber respondido a tu pregunta.
No, un claro que poco. sí. Y de hecho cerraste con esto de intentar encontrarte a ti misma y justo este programa se llama Conócete a ti mismo, ¿no? Y pues hay muchas preguntas que nos llevan a este camino. Platicaste un poquito también sobre tu podcast ahorita y yo te conocí precisamente por el podcast Plantándome. Sí. Platícame un poquito más de por qué decides iniciar este programa, más o menos cuál era tu idea de compartir, no sé, lo que me puedas compartir por ahí. Ay, pues mira, la verdad es que para mí hablar de plantándome es hablar de muchos momentos de mi vida muy bonitos, muy difíciles, pero surge mucho eh, es que fue como parte de mi vida, un parteaguas en mi vida, ¿no? O sea, como que se juntó una de las, digamos que, vertientes o de los núcleos más importantes en mi desarrollo en todos los sentidos, porque yo estaba justo en medio como de mi matrimonio, estaba recién, había sido mamá, eh, entré a trabajar a un hospital oncológico que es conocido, es el Hospital Teletón para niños con cáncer en la ciudad de Querétaro. Entonces, como que todo eso se combinó, me explico, o sea, como que a nivel personal, a nivel emocional, a nivel familiar, o sea, como que todo lo que podría decirse que se puede como englobar a un ser humano, ¿no? En sus diferentes escenarios y aspectos en los que todos nos desarrollamos, pues yo estaba como en un punto muy particular de mi vida, que todo estaba ahí como que fluctuando, funcionando, ¿no? Como cualquier persona en su día a día. Y aunque yo tenía estas bases, que te digo que pues de alguna manera vengo educada sobre otra forma, otro estilo de vida, incluso hasta patrones de pensamientos diferentes, ¿no? Sin embargo, pues me adapté mucho más a lo del común denominador y fui dejando detrás como lo profundo. Entonces creo que en algún punto dado, por haber olvidado esa parte de mí, queriendo encajar, siendo la mamá, la esposa, la que trabaja, la que, ¿sabes? O sea, como que toda esa parte, en algún punto eso ¡pum! Se quebró, ¿no? Entonces me divorcio, tengo temas de salud, tenía un sobrepeso de casi 30 kilos arriba, o sea, ahorita peso 56, en ese entonces pesaba casi 80 kilos, totalmente con esas historias de domésticas de que el marido y que esto y que los hijos y que la casa y que, o sea, como que todo ese mundo como que se cayó, así como efecto dominó, ¿no? Una cosa tras otra. Entonces, en ese tiempo, a la mitad nace plantándome, o sea, nace por este trabajo, o sea, como que de pronto a la par, digamos que trabajar en el hospital y estar tan cerca del cáncer me llevó a ver la vida de una forma muy diferente. Entonces, cuando se cae este efecto dominó que te platico a nivel personal, me sostuvo, ¿sabes? Me sostuvo todo el tiempo esta fuerza que tomé al conocer a este maestro, ¿no? Que es el cáncer. Entonces, para mí es una de las enfermedades que tiene mucho más implicaciones en temas sociales, ¿no? En temas económicos, en temas ambientales incluso, y en muchas cosas, ¿no? De pronto me di cuenta que no era nada más una enfermedad, me di cuenta que era mucho más que eso, ¿no? Pero ya que yo lo estaba viviendo todos los días y de alguna manera cuando me toca la puerta de mi casa, ¿no? Y digo de mi casa porque a los 3 años de que yo empiezo a trabajar ahí, mi papá enferma de cáncer y muere a los 8 meses. Entonces, fue como no solamente verlo, trabajar con él, experimentarlo, sino también que en casa me llegue esa otra experiencia, ¿no? Entonces, plantándome nace en todo este proceso que te estoy contando. Entonces, es eso. Y de hecho el podcast se va desarrollando de esa manera. Se escucha a mi hija actualmente tiene 12 años y tú la escuchas en el podcast, mi hija tenía como ¿qué será? Como unos 9 años, me parece, más o menos. O sea, la verdad es que cronológicamente ya no tengo como mucha, como la noción del todo, pero sí unos 9, 10 años, ¿no? Y se escucha hasta su voz, es que todavía era niña, ¿no? Y ahorita ya es una puberta. Entonces, le toca esa transición del divorcio y mi proceso del divorcio, ese tema, pero yo estaba muy, muy enraizada por este trabajo que venía haciendo en el Teletón, me metí a estudiar trabajo social, me metí a estudiar psicología, o sea, me empecé a adentrar muchísimo en lo que era esta parte de entender la psique de cómo es que un humano o un niño se enferma de cáncer, ¿no? Como que yo decía que había algo más allá.
Y eso fue lo que me sostuvo, Ángel, literal, o sea, ahora te lo puedo decir como en retrospectiva después de 10 años, que realmente creo que eso fue como una de las cosas que llegaron a mi vida para sostenerme, ¿no? Y plantándome, pues cumplió 5 años que inicié ese proyecto y pues bueno, ha estado como parte de diferentes, digamos que procesos muy personales, pero aparte de todo los he compartido, o sea, no ha sido como algo que me lo haya quedado, sino que plantándome surge de un proceso, de una necesidad de autoconocimiento, pero como pues niña Teletón, como que se me queda esa parte del Teletón para los que pues, no conocen el Teletón, pues hay en muchos países, pero bueno, es una fundación que ayuda a personas que no tienen recursos, ¿no? Económicos. Entonces se hace una especie de programa a nivel nacional donde las personas donan para poder crear este tipo de lugares, de hospitales, en el caso en donde yo trabajaba, para ayudar a las personas que no tienen recursos, ¿no? De escasos recursos sobre todo. Entonces, de alguna forma eso también te va imprimiendo, ¿no? Esta parte de ayudar, de compartir. Y de ahí nace mucho también plantándome, porque pues me considero una persona sumamente, como te decía, no solamente empática, sino también muy positiva. O sea, yo no puedo, yo no soy la que ve el arroz, digo, el frijol en el arroz, ¿no? Más bien como que veo el arroz, no el frijol. Entonces digo, bueno, sí, hay un frijol, pero pues mira, hay más arroz. O sea, soy como esa parte de ver las cosas buenas, aunque todas las personas solo ven lo negativo de pronto. Entonces mi carácter es muy desde ese lugar y por eso siento que tengo como en el alma esa parte del espíritu teletón o de esta, me acuerdo mucho que decían, sé la mejor versión de ti mismo todos los días, ¿no? Si no te salió chido ahorita, pues la que sigue. Y para mí va mucho con una de las tantas, digamos que filosofías que van más con mi espíritu, ¿no? Al ser un espíritu colibrí, como te decía, pues es como da lo máximo que puedas, ¿no? Que nos habla de esto el doctor Miguel Ruiz. Entonces son como de las filosofías que a mí me quedaron y dije, yo ya seguía el camino de Tolteca desde hace mucho, tal vez no casada con él o el camino rojo, no así, sino de una manera muy orgánica, ¿sabes? Como muy de ya de la educación que me venía dando mi mamá. ¿Sabe? Porque ella estudió metafísica. Entonces, también, ¿no? Imagínate, entre la energía universal, metafísica, ella estudió con todos los temas de Connie Méndez, ¿no? Entonces, soy una revoltura, Ángel, en ese sentido. Y pues bueno, así es como nace plantándome. En medio de todo esto que te estoy contando, pues al final es como mi historia de vida, De literal, ¿no? acuerdo. Bueno, una parte, Oye, chiquita. está interesantísimo. Muchas gracias por compartir. Me imagino que en su momento pues fueron temas muy complicados y qué bueno que estés aquí hoy compartiéndolo desde este lugar de tranquilidad. Eh, pues son enfermedades muy fuertes, como dices, el cáncer, pues hasta me gusta un comediante que dice que cuando la gente habla de cáncer, todos tenemos por lo menos un caso, conocemos a alguien y de todos siempre hablamos bajito, ¿no? Así como el cáncer, Sí. siempre como que tratamos de ocultarlo, siendo que es un tema bastante común, vamos a llamarlo así. En mi familia ha habido también varias muertes por cáncer, mi abuelito. Ahorita tengo una prima que también tuvo metástasis hace unos años y hasta ahorita la ha librado. Va mejorando, Ujú, qué bueno. y pues también mucha diabetes, ¿no? También en mi familia estamos platicando de estas enfermedades. Te quería preguntar, específicamente me comentaste que te diste cuenta de ciertos patrones en estas personas que tú conociste. ¿Qué me puedes contar por ahí? ¿Cómo se relacionan las emociones? Todo esto de, vamos a decirlo, temas mágicos, místicos, psicológicos con esta enfermedad. Pues mira, esto yo creo que fue una de las cosas más digamos que importantes o que de alguna forma me tienen acá. O sea, acá me refiero en este momento, ¿no? De mi vida particular y consolidando pues esa parte, como bien decías al principio, ¿no? Como, ¿quién eres? O sea, esa es como esa parte de quién eres, pero más allá de quién soy, o esta parte de conocerte a ti mismo, viene pegado, ¿no? Como que el autoconocimiento o el ir descubriendo quién eres, también el para qué, o sea, el para qué estás acá, o sea, como esa parte de, al tú reconocer virtudes, defectos, para
ver todas esas partes tuyas, esos matices, es importante que conozcas todas tus partes. Entonces ahí es donde creo yo que entra como, no sé, fue como una especie de necesidad, de inquietud, y por ver a estos niños, o sea, era como el de yo no puedo comprender, no me cabe, no comprendo como un niño, el niño más chiquito que nos llegó alguna ocasión me tocó recibir, tenía un mes de nacido, Ángel. Yo dije, un niño, y los doctores en ese tiempo, me acuerdo, o sea, digo, y al día de hoy es lo mismo, no ha habido como mucho avance en ese sentido, es a través, o sea, se sabe que el cáncer es a través puede ser por agentes, digamos, como externos, ¿no? Me refiero que a lo mejor contaminación de subsuelos, o sea, porque lo están continuamente, ¿no? En el ambiente y esto va modificando, ¿no? Pero es un factor genético, entonces puede ser hereditario incluso, o estos factores que te digo externos. Entonces son esas, pero yo sentía que no, porque además de todo, por los años que trabajé ahí y en la pandemia, pues me toca la suerte, también igual como muchos, pues de que me corran, ¿no? Entonces estuve casi 7 años y durante ese tiempo fue que observé estos patrones y me percataba que había niños que tenían la misma enfermedad, el contexto social de alguna manera, porque incluso hasta llegaban de los mismos lugares, Ángel. Eso también a nosotros nos empezó como, eso es muy, muy importante, ¿no? En temas de estudio a nivel como científico de salud y de muchas cosas que se manejan, es importante observar por qué en ciertos lugares solamente les está dando, ¿no? A los niños o así, qué factores afectan. Entonces, había una parte que yo me acuerdo en ese tiempo que le estaba trabajando, había un lugar muy cercano en Guanajuato, ¿no? Que ya había como 4 pacientes que llegaban de ese lugar, entonces está raro, ¿no? ¿Por qué está habiendo tanto pacientes? Mucho, que 4 niños de la misma entidad lleguen, o sea, no es común, mucho menos de las mismas edades, entonces ahí hay un patrón muy obvio. Entonces, puede haber patrones así, ¿no? O sea, en general, pero sí, también había en la otra parte, ¿no? El contexto social. ¿Qué es lo que provoca que esos niños de alguna manera pudieran llegar a? Pero en ese entonces, Ángel, yo platicaba, la verdad es que yo sí era como muy inquieta en ese sentido, con la parte como con los psicólogos, hay una especialidad en oncología que se llama psico-oncología, o sea, son psicólogos que se enfocan en el cáncer, ¿no? O sea, en la oncología, porque no es lo mismo la pérdida, ¿no? O sea, como cualquier pérdida, como un duelo, que un paciente que a lo mejor llega a perder alguna extremidad por cáncer, ¿no? O sea, por alguna metástasis, por lo que tú quieras. O sea, es muy diferente cómo afecta a nivel psicológico todo lo que es una pérdida por una enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, pues ahí me tocó de alguna forma, pues estar, ¿no? Como muy en contacto con todo esto. Y de ahí fue que yo empecé a observar que había patrones. Esos patrones me refiero a contexto social, patrones como, por ejemplo, en las familias, personas que sus padres tenían como estos temas de violencia intrafamiliar por alcoholismo, drogadicción, contexto de pobreza, obviamente, o sea, como que eran personas muy marginadas socialmente. Entonces decía, pero o sea, había como muchas cosas, Ángel, o sea, sí, sí, ahí sí me tendría que detener pues un buen ratito a platicártelo, pero a eso me refiero con patrones. O sea, tú puedes observar incluso hasta por estados y por contextos que hay una particularidad por la cual las personas llegan a enfermar. Tú ahorita mencionaste, por ejemplo, la diabetes. Entonces, ahí a lo mejor me gustaría introducir un tema, igual lo podemos dejar nada más en el tintero para que la gente también pues empiece a investigar un poquito, ¿no? La curiosidad es muy buena para el autoconocimiento y tiene que ver con la biodescodificación. Entonces, la biodescodificación también no es tampoco una ciencia actualmente, son de las tantas terapias alternativas que existen y son de las que, por ejemplo, yo trabajo y tiene que ver mucho con la memoria de las células, ¿no? La memoria del cuerpo y son de las cosas que tú puedes observar en un patrón que lleva en un momento determinado el cáncer. ¿Con quién fue con el que yo vi esto mucho más a flor de piel y de así, de viva? Pues con mi papá. O sea, cuando mi papá enferma de cáncer, llevó un señor, ¿no? Llevó a mi papá escuchándolo durante casi 10 años hablar un programa continuo de dolor, de vergüenza, de culpa, de enojo, de rencor, durante 10 años el mismo cassette, pues ese cassette se quema, Ángel. Entonces, una de las enfermedades que yo considero que está muy conectada, y ahí es donde dice el match,
por estos 7 años, y te lo estoy así súper resumiendo, Ángel, te lo juro, y lo estoy tratando de decir como lo más compacto que se pueda, pero estos 7 años de estar viendo continuamente a más de 400 pacientes, o sea, me tocó como atender muchos casos, pues, verlos directa e indirectamente, porque mi trabajo, yo no soy doctora, obviamente, ¿no? Entonces tampoco soy psicóloga. Entonces yo estaba como en medio, ¿no? Era muy neutral. Entonces creo que esa posición neutral me dio la oportunidad de no cerrarme, ¿sabes? Como muchos otros se cierran. Entonces creo que fue estratégicamente en el universo, me colocó en el lugar perfecto para poder tener esa visión. Y cuando mi papá enferma, fue esa pieza de, mira, yo nunca lo vi como me están castigando, lo vi como una oportunidad para yo realmente poder como conectar con esto, ¿no? Como de dónde viene el cáncer, de dónde genera ese patrón y emocionalmente, pues ver a mi papá. Pues, ¿qué persona iba a estar mucho más cercana a mí que mi propio padre, conociendo su historia, siendo mi papá, obviamente, y observando cómo él se fue deteriorando, ¿no? ¿Y qué lo fue deteriorando? Que fue mucho estos programas mentales que te digo que pues al final de cuentas, claro que generan una memoria. Y si tú no liberas esa memoria en el cuerpo, sobre todo cuando sabemos que el 80% del cuerpo es agua y que el agua son las emociones y que entonces tiene memoria, y que eso ya también ya hay muchísimos estudios que ya actualmente ya están allí, pues hasta cierto punto hasta está lógico para mí, Ángel. Entonces, pues bueno, espero haber respondido un poquito acerca de los patrones. No, claro que sí, 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 justamente, pues muy interesante como dices y me resuena mucho porque así como los pensamientos también pueden afectar de alguna manera, el término este se somatiza, ¿no? Las enfermedades, las emociones se reflejan en algún malestar corporal. Un tiempo estudié Flores de Bach y se habla mucho de esto, de que si no se tratan ciertas emociones se presenta un síntoma. Pero al revés también pasa, como me estás comentando, que las condiciones materiales también, por así decirlo, condicionan nuestro desarrollo personal, que es todo esto que me hablas de la marginación social, los diferentes estratos sociales y las personas que son víctimas de estas, pues, condiciones injustas, vamos a llamarle, de la misma sociedad, pues pueden llegar a ser víctimas y desarrollar este tipo de enfermedades y pues estar en desventaja, ¿no? Con alguien que tal vez se pueda tratar, que al final el cáncer pues es una de esas enfermedades que a ricos o a pobres se los lleva por igual, ¿no? O sea, no hay mucha salida por ahí. Sí. También en tu podcast, ahora tratando de buscarle un lado positivo a todo esto, escuché que tú habías tenido casos también en los que había ciertas personas que podían llegar a curarse. Eh, ¿Qué patrones observaste por ahí? O sea, yo sé que tal vez la cura sigue siendo un tema importante y las personas que estén escuchando esto que tienen cáncer, pues yo sé que es un tema delicado, pero me gustaría que lo habláramos. ¿Qué has observado tú en este caso de la curación? Pues yo creo que aquí yo tengo al final del podcast de Plantándome, hice 2 podcasts con Abril Reyes. Y después hice un podcast con ella. Ella me contacta hace 2 años. Me contactó porque vio una persona, una amiga de ella, vio mi página, vio mi perfil, vio a lo que me dedicaba. Yo realizo acompañamientos con los niños santos. Entonces, los niños santos, pues fueron esa respuesta. Yo en algún momento dado nada más voy a hacer como una pequeña unión, una conexión con lo que te estaba contando en tu pregunta anterior, con los patrones. Cuando yo empiezo a observar esos patrones, Ángel, yo muere mi papá, demás, entonces yo ya traía mucho esto de que ya observaba que había algo más, o sea, que el cáncer no era nada más por esos factores y que o te carga la flaca o quimio, ¿no? O sea, como que yo decía, no, es que hay un camino C, no es nada más A y B, hay un C. O sea, no es quimio, la muerte y bye. No, o sea, yo sabía que había la otra posibilidad de que a través de otra cosa que yo no sabía que era, o sea, yo como que tenía ahí la X, ¿no? Y yo literal en esos momentos, digamos, como
de búsqueda a nivel personal, a nivel espiritual también. Literal le dije a Dios, al universo, ¿no? Dame una respuesta, dime, dime. Y ahí fue donde entraron las plantas maestras a mi vida. Entonces, la primera respuesta fue el bufo alvarius, ¿no? O sea, fue como la primera, que es la molécula de Dios cagadamente, ¿no? O sea, bueno, así se le conoce, ¿no? Entonces fue como el de, yo le pido a Dios y me regresa la respuesta de la molécula de Dios, ¿no? Entonces me hizo muy curioso por la manera en la que yo lo asocié, ¿no? O sea, fue en ese momento y yo ya viniendo de este proceso de haber trabajado con el cáncer durante tantos años, haberlo vivido en casa, ¿no? Con mi papá, haber pasado por su proceso. Entonces llega abril, ¿no? Ahí entra abril y me conoce porque yo ya venía trabajando, ¿no? En este llamado, en este de, díganme por dónde podemos ir para encontrar la cura del cáncer. Entonces me llegan así como, ¡ah! Las plantas maestras, ¿no? Entonces, pues para poder saber, obviamente, pues no iba a ser así como de, ay, aquí está, Cris, ¿no? Toma, nada más cómetelo, si ya te curaste, ¿no? Pues no. Y aparte, otra cosa importante, Ángel, o sea, para que tú puedas como entender estos procesos o qué hay detrás de esto, pues lo tienes que vivir tú. O sea, lo tienes que primero pasar tú. Entonces, para poder yo encontrar la cura del cáncer, pues primero tenía que curarme yo. Yo no tengo cáncer, pero tengo muchas otras cosas que si yo no trabajo, pues, podrían en una posibilidad derivar en un cáncer. Por eso el cáncer es uno de los más comunes y va a ser uno de los más dentro de algunos pocos años. El punto acá es por eso, porque no hay un trabajo a nivel emocional. Y de ahí viene esta parte y me contacta Abril porque yo ya venía trabajando, ya traía yo otro trabajito, por eso quise hacer esa conexión, que después de la pandemia llegan a mí como respuesta de esto, lo que son las plantas maestras. Abril me contacta, ella con metástasis, cáncer de mama, estadio 4. Entonces para mí fue como, me abre la puerta y la veo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pásale adelante. Con un carácter maravilloso, una energía. Y yo lo primero que la veo, pues me impacta porque en mi experiencia, un estadio 4 no te abre la puerta así, ¿sabes? O sea, Ya. y no está así en unas condiciones físicas con un color, ¿no? Por ejemplo, ella no tenía, o sea, para mí no estaba enferma, en pocas palabras, ¿no? Y entonces para mí fue como desde ahí, y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, pues empezamos un proceso de acompañamiento con los niños santos y afortunadamente, pues todo ese proceso, más la otra parte que yo compagino, que no es nada más la parte de los niños santos, porque ellos son esa herramienta, sino la parte importante, el trabajo espiritual, emocional que ella hizo. Entonces yo hago ese trabajo a través de la descodificación emocional, que es muy similar a la biodescodificación. La bio está basada en las células, en los órganos, no en las enfermedades, en cómo se va imprimiendo esa información y esos recuerdos, todas esas memorias en el cuerpo a nivel físico. La descodificación emocional es a nivel emocional, es decir, en el cuerpo sutil. Estos son los cuerpos etéricos, son los que no podemos palpar físicamente, obviamente, por eso son sutiles, pero lo podemos sentir, ¿no? Es como el de, enséñame el enojo, pues no lo podemos ver, pero se nota cuando alguien está encabronado, ¿verdad? Entonces, esos cuerpos sutiles son los que se pueden percibir. Y como yo soy, lo dije al inicio, una de mis virtudes, una de las cosas que me hizo, pues digamos que entrar más en este mundo, es que soy extremadamente empática, entonces soy demasiado sensible, al grado de que puedo percibir cómo está una persona sin conocerla y su historia de alguna forma. Entonces, a través de eso es como yo hago la descodificación. Entonces, con Abril, siguiendo sus patrones, de su, digamos, de una línea emocional. La línea emocional son, digamos, que momentos particulares en el tejido del cuerpo emocional. El cuerpo emocional es un tejido, es muy similar al cuerpo, es como el sistema nervioso, así se ve, Ángela, pero a nivel energético. Entonces, este se va derivando de, se les conoce como, mucha gente los ubica más como los chakras, pero en sí tenemos puntos energéticos en el cuerpo emocional, que es el que va dando como esas conexiones hacia, esa información la manda al cuerpo físico.
y eso es lo que hace que incluso pues nosotros tengamos el aspecto físico y podamos modificarnos. Entonces con Abril empecé a trabajar esos, digamos que canales, así como se llaman nadis. Entonces los nadis, que son esos canales energéticos, se bloquean por esas emociones, pensamientos, memorias que se van repitiendo a lo largo de nuestra vida. Además, pues no nada más de tu vida, que es como esa huella que se imprime cuando nacemos, sino también la huella colectiva, que aquí tiene que ver mucho con la parte de tu árbol y tus ancestros. Entonces, todos nosotros tenemos la maravillosa oportunidad al nacer de darle vida a todos nuestros ancestros y ayudarles a que a través de nuestra historia de vida podamos mejorar ese árbol colectivo, que no nada más es tu árbol tuyo, sino cuando hablamos esto de todos somos uno, ¿no? Es por eso, porque somos un gran árbol, ¿no? En la cábala también lo hablamos. Entonces, pues bueno, creo que es muy importante como ahí se van uniendo los patrones y ahí es donde se conecta esta parte del cáncer. El cáncer es para mí en el árbol de, si lo vemos, el árbol de la vida, ¿no? Que digamos que es un árbol cósmico donde todos estamos, todos los seres humanos somos parte de esas ramificaciones. El cáncer viene siendo una especie como de, ¿cómo lo podría ver? Es que no es malo, es que es una especie de ¿cómo lo puedo? Es que lo estoy viendo, pero no logro describirlo con una palabra. Me llega la palabra virus, ¿no? Pero no es un virus, es como una bacteria, por así decirlo, pero lo que es como, por ejemplo, a nosotros cuando nos da gripa, Ángel, ¿no? Que te da gripa y entonces esa gripa te estás enfermando para que tu sistema inmunológico reaccione, mejore y entonces se vuelva más fuerte. Sí, es la mejor manera que lo estoy explicando. Entonces es lo mismo, se cuenta como que al árbol que se enferma para que se vuelva más fuerte. Entonces es como que la superconciencia, ¿no? O Dios, el cosmos, universo, como le quieras llamar, pues está en un proceso de conocerse a sí mismo en macro y en micro. En micro, pues yo, Cris, ¿no? Y tú, Ángel. Y tú en micro traes tus propios pedos, tus propias cosas para autoconocerte, autodescubrirte, y en macro, pues todo ese árbol. Y el cáncer viene siendo ese virus, ¿no? De alguna forma, a nivel macro y a nivel micro, que nos va a mostrar. Por eso yo le digo al maestro. Y Abril también, o sea, llegamos a ese punto juntas en este acompañamiento que hemos tenido a lo largo de estos 2 años. Ahorita ya es una amistad, realmente somos amigas, somos hermanas, porque sabemos que llegamos a conocernos para ella darme su experiencia y yo darle la mía, ¿no? Y compartir. Y ahora pues caminando juntas en su proceso de sanación. Y eso no tiene que ver con la muerte. O sea, ella puede sanar, se muera o no se muera. ¿Sí me explico? Es lo mismo, o sea, no importa, la muerte es lo de menos. Aquí lo que importa es cómo está viviendo con su cáncer. Y eso es mucho del mensaje que tratamos de transmitir ella y yo también, ¿no? No porque tengas cáncer ya estás muerto. Tienes la oportunidad de tener una experiencia a través del cáncer, que es una enfermedad, pero esa enfermedad te está dando la oportunidad de que hagas las cosas desde otro lugar. ¿Cómo? Bueno, empezando a trabajar esas emociones, ¿no? Y así es como lo trabajé con ella y ahorita pues está curioso porque se detuvo el cáncer, ¿no? Así literal, se detuvo. De hecho, ya no se movió y pasó por una situación nuevamente, un loop, y de pronto ya se dio cuenta y avanzó. Pero ella ya es consciente y dijo, ya sé cómo lo puedo quitar. Entonces imagínate, o sea, ese nivel uno puede llegar a hacerse consciente. Bueno, llegaremos a esos temas en un momento más, que ya más o menos hablamos un poco sobre los niños santos. Nos quedamos en la plática de este proceso que tuviste con Abril, con tu amiga Abril. Ujú. Pues muchas gracias por compartir también toda esta experiencia. Y pues sí, como mencionabas, digo, al final la plática gira sobre lo mismo, las emociones, que es importante trabajarlas, que es importante vivirlas también, todo este conocimiento. A mí me gusta mucho investigar sobre estas corrientes iniciáticas, les llaman. No sé si has escuchado ese término alguna vez. Sí. Bueno, lo que quiero compartirle a quien esté escuchando esto es que
A lo largo de la historia siempre ha habido estas corrientes mágicas que invitaban a las personas a preguntarse cosas, ¿no? Y dentro de estos procesos de transformación personal, involucraba muchas veces alguna sustancia, ya fuera la ayahuasca, acá en el oráculo de Delfos, de donde viene el nombre de este programa, también les daban cierta bebida alucinógena, es decir, siempre en algún momento de este proceso involucraba un rompimiento incluso de la propia percepción, ¿no? Como dices, no es nada más dar los hongos y va a llegarte sola la respuesta, ¿no? Es un proceso de varios pasos antes, vienen estas revelaciones más profundas con estas plantas y todavía queda mucho trabajo después, ¿no? Yo he hecho ayahuasca algunas veces, honguitos, y pues todavía tengo tarea desde hace muchos años que fui a estas ceremonias. Te quería preguntar, ¿tú cómo llegas? Ya me contaste más o menos que fue en estos tiempos de plantándome y todo esto. ¿Qué te llevó a querer intentar, pues ahora sí que estas alternativas de plantas? Me comentaste que empezaste con el DMT fumado, con el sapo, el bufo alvarius. ¿Esto qué te reveló? No sé, lo que me puedas platicar por ahí. Híjole, pues no, no fue, él fue el primero que me llamó cuando yo pregunté, ¿no? O sea, yo estaba en un proceso de autoconocimiento, pero no estaba pasando por alguna crisis en la vida, pues todas, ¿no? Las poquitas que te pude haber mencionado, pero nunca me llevaron a esto, realmente no fue eso. Em, Creo que empezaron a llegar a mi vida de una manera como muy aleatoria, como a muchas personas, pero muy al final de este proceso y muy inicial a este cambio que hice, como este proceso de terminar cuando pasó la pandemia, pues, o sea, que me corren del hospital y viene como otro proceso igual como el que te contaba al inicio, que inició, que digamos que nace plantándome, que fue como entre el inter del divorcio, el proceso, mi papá enferma, o sea, todo esto. Cuando viene la pandemia, en ese inter yo tenía una de mis mejores amigas, o sea, mi hermana, literal, ella quería hacer ayahuasca cuando tenía 30, recién acaba de cumplir 40. Entonces está bien chistoso porque año con año ya decía que quería hacer ayahuasca, pero la verdad es que yo ni siquiera le ponía atención, me explico, son de esas cosas que ni te llaman ni nada, pero tenía 10 años ahí, ¿no? O sea, eso. Entonces, cuando viene este proceso de la pandemia, un poquito antes, yo después de mi divorcio tuve una relación, tuve una experiencia cercana a la muerte, no sé, creo que me morí. Creo que me morí, perdí 1,5 litros de sangre, estuve en terapia intensiva. Entonces, como que he tenido eventos así como importantes y ese evento como que cambió mi psique. Cuando desperté de la terapia intensiva, ya era otra, ¿no? Entonces era como de... Y fue ahí cuando se conectaron todas esas cosas extrañas y mi amiga de nuevo menciona la ayahuasca y yo venía con esta nueva versión mía, ¿no? Remasterizada de casi morirme, y venía ya la parte de que mi papá acababa de morir. Entonces, te digo que se juntaron un montón de cositas que pasaron, y ahí es cuando entró esa parte de preguntarme, es que hay algo más, ¿no? No, el cáncer no es por esto, es que hay algo más. Y llegó a mí la parte del bufo, y mi amiga me dijo, oye, ahora sí acompáñame a la ayahuasca. Le dije, oye, es que yo estoy viendo ¿no? O sea, como que por ahí surge, como se empieza a entrelazar todas, o sea, ni siquiera una, o sea, fue como que todo se fue haciendo allí, un complot, un complot como cósmico, no sé, ahí y me echaron un montón las plantas, yo creo, y mi amiga me dijo, acompáñame, le digo, oye, pero empecé a ver documentales, ¿no? Así como de, ¿qué es eso? Entonces ya, lo veo, pero me llega ya más la parte del bufo y le digo, no, es que sabes una cosa, el bufo es el que le sigue, ¿no? Ese, ese es el, me dijo, no, eso no, no, la abuelita, y no sé qué, y yo así de, bueno, entonces yo la verdad no me llamó la abuelita, era el bufo. Entonces busco información, me llega, ¿no? A través ¿cómo se llama? De un anuncio, literal, pero chistoso, nunca me había aparecido nada y de pronto, como los teléfonos nos oyen, me llegó el anuncio, ¿no? Entonces, dije, oh,
no pensaba, yo no estaba en ese trip de todavía de señales, ni sincronicidades, ni nada de esto, ¿no? No como tal. No lo había visto así, no era consciente, aunque siempre estaba ahí, ¿sabes? Pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que no lo había yo puesto atención, pero de pronto pues aparece eso y ahí es cuando entra ese, ¿no? Del bufo. Pero cuando yo hablo con la persona, yo caí en un buen lugar. O sea, esa es una de las cosas que dije, "Ay, bendito Dios, porque ahora yo que estoy del otro lado me di cuenta que había un lado oscuro, ¿no? De la espiritualidad y de las ceremonias. Y entonces el lado oscuro está muy denso y es un lado que ahorita está ya como rebasadísimo, ¿sabes? O sea, después de la pandemia, creo que me tocó apenas esa lonjita en la que no me tocó duro y denso. Ahorita ya está muy denso ahorita no estamos en el momento de hacer ningún tipo de ceremonia ni medicina, o sea, ahorita no se debe de hacer. Pero bueno, eso ya es, ahorita lo puedo explicar el por qué creo que es importante darnos ese espacio primero a conocernos a nosotros, ¿no? Antes de ahorita dejar tantito las sustancias. Hay una razón, o sea, no crean que es nada más una locura mía, hay una razón. Pero bueno, después se los puedo compartir. Pero lo que iba con esto es que me llega el bufo y estas personas me guían y me dicen, el bufo no es una medicina. Otra cosa importante, yo no había consumido ningún tipo de psicodélico, ni siquiera LSD, nada. Entonces, lo más que yo había consumido era la cannabis. Entonces, pero en otros momentos de mi vida y en otros contextos y no fue como más lúdico y fue muy poco realmente, o sea, tampoco yo tenía una conexión con ella, ¿no? Entonces, me dijo, ¿qué otra cosa has consumido? Y yo, no, pues nada. Y bueno, entonces, ¿para qué la quieres? No, pues yo era así como de, pues no, algún tema que tengas, alguna muerte, ¿no? Porque mucha gente busca por temas así de, igual, ¿no? Duelos. Y yo, bueno, pues sí, mi papá, ¿no? Pero estoy bien, o sea, ¿no? O sea, como que yo llegué como el de, todo está bien, todo está bien. Aguas, ¿eh? Aguas con los que decimos que todo está bien, que todo es perfecto, porque esos son los que nos dan las buenas revolcadas, ¿no? Entonces yo creo que era un llamado muy profundo de mi alma para reconocer todo eso que yo no quería ver, ¿no? En algún momento dado. Entonces, pues no fue el bufo, me dijeron, Tomás, abuelita. Entonces ahí fue cuando dije, y ya después, pues se vinieron no nada más la abuelita, sino pues me dice un amigo, oye, tú te echaste toda la farmacia, la farmacia antiogénica, ¿no? Entonces, pues ya de ahí ya vino un camino muy bonito porque fueron presentándose una por una y se fueron presentando literal, una por una, y cada una fueron eso. Para mí siempre fueron plantas maestras, jamás fueron, no sé, fue una experiencia muy bonita. Ángel, al día de hoy sigue siendo y me siento muy afortunada y muy bendecida de que siempre mis procesos de medicina fueran tan guiados, ¿no? O sea, que pese a toda la información que se descargaba en mí, en mi psique, nunca me volví loca, ¿no? Estuve a nada, ¿no? Sí dije, oye, hubo momentos que dije, ay, ya valí que eso, ya Sí no, pasa. ya me quedé en el viaje. Ujú. Así de que, y más cuando ya se modifica la realidad, porque muchas veces, bueno, la mayoría de las personas es un tema mental, emocional, temas que tienes que resolver, así, ¿no? Pero cuando ya la realidad se, se transforma en esta realidad 3D, ahí es cuando la psique corre el riesgo de quebrarse, fragmentarse muy fuerte, ¿no? Entonces, si no tienes las herramientas para poder sostener tu realidad 3D cuando descargas información de esos lugares, aguas, ¿no? Hay una nada de que sí. Pero yo creo que hasta los que decimos, bueno, no sé, estoy hablando muy al aire, la verdad. Desconozco si ha habido casos, no conozco a alguien cercano a mí como para determinar que pase algo después de ello, ¿no? O sea, hasta los que están en el psiquiátrico, hay una razón por las cuales están en el psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, no es mi caso, afortunadamente, y pude como poder integrar la información y traerla de manera práctica a una herramienta que sirva en la 3D, ¿no? O sea, que no se quede nada más allí en el limbo y que nada más digas, "Me estaré volviendo loco". No, no te estás volviendo loco. Lo que pasa es que es demasiada información sutil para materializarla.
Entonces, cuando la materializas, quiere decir que entra en razón, en conciencia. Entonces, es esa parte del inconsciente, hacerlo consciente, pero no nada más es pensarlo, lo tienes que sentir y de ahí viene la materialización, ¿no? Que vienen en actos conscientes. Ese es el trabajo, que son esfuerzos conscientes. Yo por ahí escuché ese concepto y me encantó, que lo trabajan mucho las personas que están muy en el camino rojo o también las personas que han tenido este encuentro con el mezcalito, ¿no? Que es otro espíritu muy diferente, ¿no? O sea, cada espíritu, la diferencia de los demás espíritus es que el espíritu del mezcalito, pues no es terrenal, ¿no? Es extraterrestre, pues, no es terrestre, a diferencia de los honguitos, que es terrestre, o la cannabis, que también es terrestre. O sea, hay espíritus que vienen de otros planetas, literal, ¿no? Y eso es natural, o sea, tampoco estoy hablando de cosas locas esotéricas, es como un meteorito, ¿no? O sea, un meteorito viene del espacio, entonces es extraterrestre, está fuera de la Tierra, por así decirlo. Eh, y bueno, creo que ya me volé muy cañón, Ángel. No, no, no. De hecho, todos estos temas me interesan bastante. Te platico también, de hecho, con ayahuasca se me rompió la realidad muy, muy feo. Y también pensé que ¿Qué ya me había pasó? quedado en el viaje. Eh, de chico, yo cuando tenía 12 años, mi papá le dio Guillain-Barré. No sé si has escuchado de esta enfermedad. Literalmente de una noche a otra ya no se pudo mover, nomás podía parpadear, ya no podía hablar nada. Y hubo un momento en el que era el cumpleaños de mi hermana y fuimos a visitarlo al hospital porque pues estaba chiquito y no nos dejaban entrar. Ese día nos dejaron entrar a cuidados intensivos y pues lo vi ahí sentado en la camilla, muy apenas pudiendo mover los labios para cantarle las mañanitas a mi hermana. No podía emitir sonido, pues nomás movía los labios. Y bueno, pasaron muchas cosas, ya estaba medio deprimido, bla, bla, bla. Y llega esta ceremonia de ayahuasca y en cierto momento todo, o sea, todo se transformó alrededor y estaba reviviendo ese momento, pero de verdad era, yo lo digo como una alucinación en 4K, era como realidad virtual. eh, este poder que tienen estas plantas de literalmente moldear la realidad. Ahí sí, ahí en ese momento yo dije, caray, estoy aquí, no estoy donde estoy, ¿no? Y después de este momento, no solo fue ese momento, como que se fueron recreando varios escenarios en mi vida, pero muy vívidos, o sea, extremadamente como si de verdad estuviera pasando ese momento. Y bueno, pues ha sido la última experiencia que tuve con esta planta porque sí dije, una más de estas y estoy al borde de la locura, ¿no? Como me estás compartiendo ahorita. Tienen mucho poder estas plantas, y estoy de acuerdo. Y hablando más precisamente sobre mezcalito, que me interesó lo que me dijiste de que es extraterrestre, había escuchado este término de mezcalito en los libros de Don Juan. ¿Va por ahí o a qué te referías con esto de que es extraterrestre? No sé si me puedes expandir un poquito este tema. No, es que a mí me pasó algo bien curioso, o sea, mi encuentro con el mezcalito, o sea, la primera vez, y el humito, me gusta mucho también el humito, pero eso yo lo uso ahora nuevo, pero eso me lo enseñaron ellos, ¿no? O sea, me refiero a los espíritus en los procesos. A mí ha sido muy bonito, por eso te decía hace rato que estoy muy bendecida porque las plantas, o sea, como que es en esos momentos de yo entrar a mi psique, como sabes, pues realmente estamos entrando como un conocimiento, es como la nube, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues si lo podemos poner en un contexto actual, a nivel colectivo o a nivel energético es como si estuviera descargada todo el pasado y el presente y el futuro como tal está en uno solo, está en el ahora, ¿no? O sea, no existe el tiempo realmente ni el espacio como nosotros lo definimos en esos estados alterados. Todo es en el momento y ya. Entonces todo está aconteciendo ahí y todos somos todo, o sea, eres Jesús, eres Buda, eres Siddhartha, eres Carlos Castañeda, eres Madonna, eres Shakira, no, no es cierto, todavía no están muertas. No, bueno, el punto es de que todo ese conocimiento sí o sí está ahí interactuando, incluso aunque nosotros no estemos del otro plano que no es el físico como tal, sigues mandando esa información a través del cuerpo físico, ¿no? De hecho, pues por eso es que estamos como estamos, pero bueno, el caso es de que el mezcalito tiene esta particularidad de que es un espíritu que, que de algún modo entrelaza la parte externa y cuando yo conecté con él, lo primero que me dijo fue su historia, cómo fue que llegó a la Tierra. O sea, todo mi viaje con el mezcalito fue
como una interacción directa con él. Además fue súper bonito porque todo el proceso desde que llegó a mi vida fue muy, muy bonito. Incluso cuando me lo dieron a comer, a mí me supo dulce. Y fue algo que todo el mundo decía, ¿cómo que a mí me sabía dulce, rico? O sea, era como pepino. Me sabía pepino, entré muy rápido, fue como, fue una catarsis, fue intenso, fue horrible, fue hermoso, fue como una combinación de muchas, pero lo que más me gustó fue que en el momento me platicó, ¿no? Cómo fue que llegó a la Tierra, me contó una historia y yo lo vi, de hecho lo tengo dibujado, lo tengo me gusta la pintura, entonces lo dibujé, encontré una imagen y dije, es él. Luego te la mando por WhatsApp, deja, a ver si la encuentro, Va que va. te la comparto. Entonces dije, es él, porque lo vi y sí, tenía forma, ¿no? Del mezcalito, pero tenía como sus pelillos así, como la flor que le nace así como violetita, como púrpura, como el color que traigo. Así lo pinté y aparte era como y yo le pregunté, ¿no? Tuve una conversación así enorme, enorme. Entonces él me platicaba que era una especie como de, digamos que es una molécula, o sea, es una molécula, ¿no? No es como nosotros lo vemos, ¿no? Que es una molécula, una partícula, por así decirlo. Entonces, que él se dedicaba, justo es un viajero, es un viajero solitario, ¿no? Tiene familia, pero esa familia no es como nosotros la podemos ver como humanos, ¿no? O sea, ellos nacen diferente, o sea, es como, ahorita lo explico, pero haz de cuenta que me decía que era como una partícula y al igual que la molécula que formó la Tierra, que fue el agua, que es la conciencia de Dios, pero volviéndose agua para crear vida terrestre, y eso ya es como otra conciencia más, él mismo viajaba a diferentes lugares y él extraía la información de esos lugares. Entonces era como si viajara en una especie de navicita, ¿no? Y se iba a un lugar y tomaba la información de ahí. Que eso pues, sucede aquí en la Tierra y lo hacen las plantas y lo hacen los animales y lo hacen las bacterias, o sea, no es algo loco, pues. Pero igual, así me lo explicó. Así lo pude aterrizar o integrar, ¿no? Que te digo que es mucha información la que se haga para que uno la pueda como externar, ¿no? Hasta decirla como si estuviera contándote un cuento, ¿no, Ángel? A ti y a todos los que nos escuchan, ¿no? Entonces, así, literal me explicó eso, y que llegó un momento dado que iba viajando, 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 y a cada planeta él entregaba información de lo que él veía en los planetas, todo, tecnología, información de otros lugares, de cómo se usan los elementos. Entonces, él sabía qué elementos había en cada lugar y cada planeta que él visitaba porque él está dentro de la galaxia, porque cada galaxia tiene, pero él realmente viene de diferentes, o sea, él tiene la capacidad de cambiar de lugares, ¿no? De posición en la galaxia, o sea, puede hacer eso. Y bueno, todo eso lo veía. Yo en mi viaje, Ángel, vi todo eso, o sea, lo podía ver, observar, o sea, fue de los más bonitos, así que conecté. Y bueno, el punto es de que yo lo veía y me explicaba que llegó. Entonces yo vi un desierto en mi visión, un desierto, y lo vi que estaba solo. A mí me dio mucha risa ese proceso en mi cabeza, porque yo lo vi solito y le dije yo, ¿qué haces ahí solo? Me dice, pues estaba aburrido, como que estaba aburrido de alguna forma, y que dice que vio pasar un humano. Entonces yo veo en mi visión al humano, no tenía realmente, lo que me pasaba a mí en mis visiones es que no veo tanto la parte física, sino como muy energético, como todo lo veo como muy como sin forma, no sé, pero puedo alcanzar a percibir que era una persona. No es, obviamente, no tenía como una textura en ropa, nada, solo sabía yo que era un humano, pero sí lo observé que era un humano que tenía características como muy, ¿cómo lo puedo decir? Como muy rústicas en temas de si lo pudiera yo ver yo desde mi percepción como Cristina, ¿no? O sea, como viéndome a mí, como muy, no puedo decir como neandertal, pero no sé si me explico, como desde esos rasgos, por así decirlo, pero no llegaba a ese grado de estar rozando eso, sino un intermedio que no lo he visto yo en nuestra historia, ¿ok? No lo he De visto yo acuerdo. en nuestra historia que tenemos en los libros. Entonces, que le habló. Entonces, como que él estaba solo en el desierto y que le habló. Así como de, ¡ah!
como que ya se estaba aburriendo de extraer toda la información porque él tiene la capacidad, esta partícula, que es el mezcalito, tiene la particularidad de extraer la información de los elementos que lo rodean. Entonces, en ese momento él ya estaba como aburrido porque estaba tomando la información del desierto. Entonces, al momento que toma la información del desierto, hay que considerar que el desierto son granos de sal y los granos de sal absorben la luz del sol y la luz solar tiene información. Entonces él iba absorbiendo la información, ¿no? De alguna manera, del sol, del cosmos, la información que regresa el sol de todos los demás, ¿no? Entonces haz de cuenta que era como estar descargando, ¿no? Pero él de alguna manera cuando ve esto, decide interactuar. Y lo que yo entendí en ese momento es de que podían tener comunicación. Y yo dije, wow, qué increíble. O sea, antes nosotros teníamos esa facultad, o sea, había un humano que sí podía tener esa comunicación. Entonces como que le chifló, te lo juro que mi visión fue como, ¡hey! Humano, yo digo que eso ya fue mi viaje, ¿eh? Porque yo soy muy así, o sea, como que mi, mi psique, mi manera de ver las cosas es muy así, de película, muy así, ¿no? Como literal un viaje. Por eso son trips, ¿no? Ya, Entonces, como que le habló así y, y le dijo, hey, ven. Y al momento que empezó a hablar, le empezó a transmitir el conocimiento de lo que él veía viniendo. Entonces fue así como se empezó a desarrollar la cosmovisión wixárika. Entonces, así, y entonces, imagínate, para mí cuando regresé fue así de wow, entender por qué hacen ese tipo de textiles, de dónde viene, el de dónde, y entenderle la conexión que tan importante que es el fuego, ¿no? Por el elemento del sol, y de ahí, o sea, bueno, ya fue como cuando yo me llega la parte, la que me dijo mi mamá, me dijo, oye, le conté mi experiencia que me había pasado a mi mamá. Entonces me dijo mi mamá, ¿ya leíste a Carlos Castañeda? Y yo, no. Y me dice, deberías leerlo. Yo creo que vas a entender mucho de lo que me estás contando, que te contó plantita, me dice, ¿no? Porque mi mamá, pues, no estaba muy de acuerdo con todo esto, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que ella, me dijo, ella fue la que me metió la espinita, ¿no? De conocerlo a profundidad y fue cuando dije, oh, tenemos la misma información, pero obviamente pues, él pues, la platica desde lo suyo y yo la viví desde lo mío, ¿sí me explico? O sea, desde mi propio proceso. O sea, para mí, este, pues Juan Matus, o sea, bueno, era como para mí, fueron los honguitos, haz de cuenta, o sea, mis maestros fueron ellos, ¿no? Eh, como para él, Carlos Castañeda fue Juan Matus, de algo así. acuerdo. No, qué interesante y qué bonita experiencia. Yo no he tenido la fortuna de probar el mezcalito, pero sí es una de las cosas que me Mm. gustaría hacer en algunos años. Ahí tengo algunos peyotes sembrados y San Pedros. El peyote más que nada lo quiero conservar, pero los San Pedros se dan muy rápido. Entonces tengo entendido que es la misma molécula Sí. y ya te contaré en algunos años, ya que crezcan, ya que los pruebe. Ok, Eh, te van a tratar bien. sí, Es un espíritu muy particular. Bueno, es que sí, sí tiene. Yo cada que el abuelito, ¿no? Cada que me ha llamado, es curioso porque lo tengo tatuado aquí y yo no lo conocía, ¿no? Son de esas cosas que digo, órale, ahí estaba, mira. No sé si se alcanza a ver. ah, el Hikuri, ¿Sí, sí, verdad? sí, sí se ve. De hecho, sí, a la escuela nos llevaron ¿dónde? A la Huasteca Potosina y nos contaban estas Ah, leyendas de la creación del mundo, ¿no? Que el Hikuri estuvo presente en la creación y de hecho sí me causaba muchas dudas esta historia que me cuentas, pues al final de cuentas es tu experiencia, pero resuena y pues no sé si sea verdad o no, al final nadie va a saber, pero me suena factible, me suena interesante y pues muchas gracias por compartirla. ay, sí, no, pues gracias. Gracias a ti por hacerme recordar, porque ya tenía mucho que no hablaba casi no hablo de mis viajes. Es muy raro que yo hable de mis viajes, casi no lo comparto, así que pues. Ya, Es- es- acá se los comparto un poquito. está muy, muy interesante y ya que tocamos el tema de Juan Matus, te quiero compartir esta experiencia.
justo antes de entrar en este proceso que te había contado de que toda la realidad se deformó, fue la toma de la Ujú. ayahuasca. Habían pasado como unos 20 minutos. Yo ya la había probado antes de esa vez y dije, esta vez sí me quiero ir bien profundo y ya traía como la lista de las cosas que quería hacer o que quería revisar. Y luego lo que pasaron con los vasitos les dije, a mí sí dame y me tomé como cuatro así seguidos. Y empezaron a llorar algunos, empezaron a gritar algunos. Entonces dije, no, aquí hay mucho ruido, me voy a salir. Me puse al lado de una fogata que estaba afuera, igual pues nos estaban cuidando. Y en eso siento, veo que llega esta señora como me lo imaginaba don Juan Matus y se sienta enfrente de mí y me dice, pues ya estás aquí, esto es lo que querías, ¿no? Y de repente volteo alrededor y solo está el pasto, o sea, el fuego iluminaba el piso y solo se veía ese pasto y alrededor era pura negrura, como puro vacío. Y volteo a los lados y como que digo, me intento parar para irme y me dice, ¿a dónde vas? Sí, esto es lo que buscabas. Y ya volteo y digo, no, pues sí, ¿verdad? ¿A dónde voy? Y ya nomás me siento y me dice algo así como, pues agárrate porque pues ahora sí que se viene bueno. Y ahí fue cuando todo esto empieza a pasar, se empieza a deformar la realidad y todo esto. Y traía mucho el personaje de Don Juan, entonces fue lo que se me hizo bien curioso que se me haya presentado en esta ceremonia. Ujú. No, bueno, pues nomás era compartirte esta experiencia. Yo sabes que creo y experiencia, pues tanto facilitando y a nivel personal. Ay, creo que se cortó un poco, Ángel. Ah, no, ya quedó. Sí, se había cortado un poco, pero ya quedó. Ah, ok. Algo me ibas a compartir de tanto compartiendo como a nivel personal. Ah, ok. Bueno, a ver si, es que no sé si te interrumpí yo, pero como que se cortó al momento que terminaste una frase en relación a que, pues, de alguna manera conectaste con él, pero no sabía si era porque lo traías, ¿no? O sea, como Ah, que lo tenías muy presente. Ajá. Entonces te quería explicar eso, que dentro de mis experiencias y ya después del trabajo que fui haciendo de integración, ay, no, pasar por ese proceso fue como bien complejo, ¿no? Pero ahorita está padre que lo podamos compartir o para que pues más personas si les llegara a suceder, pues bueno, tengan a lo mejor una nueva perspectiva y que esa les dé luz y les dé guía, ¿no? De como yo lo viví. Que mucho de lo que nosotros observamos en los procesos medicina, muchas personas lo toman muy literal y muchas veces esa parte literal es porque es la única manera en la que la psique tiene para explicarnos situaciones o eventos que nosotros necesitamos corroborar y confirmar o que nos están hablando para que nosotros prestemos atención a eso que necesitamos trascender o darle luz en el inconsciente. Una de las cosas que yo más me enfoco es en el trabajo posmedicina, pero a mí lo que me apasiona es los procesos medicina, es decir, que me puedan, mm, más bien, a ver, cuando una persona tiene un proceso posmedicina, que me cuente su proceso y sobre lo que me cuenta, ahí viene la parte de aterrizar, ¿no? Ahí es donde viene la parte importante que es de lo que tú viste, de lo que tú sentiste, que tanto altera y afecta la realidad que actualmente tú estás viviendo. Porque muchas veces lo que hacen este tipo de enteógenos o estas sustancias, hablándolo un poquito más, lo voy a dejar un ladito tantito la parte mística espiritual, ¿no? Y la voy a bajar un poquito más a lo técnico, ¿no? Por así decirlo. Lo que hacen es cambiar la percepción de cómo nosotros vemos la realidad químicamente en nuestro cerebro. Por lo tanto, para que esa conexión se haga del cerebro a la parte mental, el cuerpo mental, con el cuerpo sutil, emocional y la conexión espiritual, que es con el espíritu, que no todos, esto es algo muy importante, no todos cuando entramos en procesos enteogénicos tenemos la conexión directa con la divinidad, no se hace tanto la conexión con el espíritu, sino que muchas o la mayoría de personas entran solamente a la parte de la parte emocional, la parte física, que es cuando viene mucha depuración, por ejemplo,
con muchos sentimientos, hay de pronto esas personas que pues se revuelcan una y otra vez, ¿no? Ahí en esos procesos, pero es porque está un bloqueo. Entonces, hasta que tú no desbloquees esa parte a nivel consciente, es decir, en esta realidad, es difícil que tú puedas entrar directamente hacia la parte del cuerpo espiritual y que tiene que pasar por el cuerpo emocional, que es donde están todos los bloqueos energéticos. Entonces, en ese sentido, Ángel, te comparto y les comparto a las personas que nos escuchen que primero para que tú puedas develar esa otra parte, pues tienes que aterrizar tu parte consciente. Entonces, ¿cómo lo va a hacer la psique o cómo lo van a hacer estas sustancias o el espíritu de las sustancias hablándote a través de, con imágenes y situaciones y cosas con las cuales tú pudieras conectar? Por ejemplo, ahorita que tú me hablaste de esto, lo primero que yo conecto con lo que me estás compartiendo, con lo que me dijiste de tu papá, de tu abuelo y demás, es como si te hiciera falta la presencia de la parte paterna en tu vida. O sea, la parte masculina, en tu caso, está siendo, digamos que denegada, o sea, la estás negando de manera inconsciente. Entonces, lo que tú tienes que trabajar en tu día a día, ya así aterrizando tu viaje, nada más esto que me dijiste, ¿no? De manera muy, muy puntual, es esta parte de tu conexión con lo masculino, ¿no? O sea, con la dirección, con la disciplina, con la constancia, o sea, son cosas, y entonces se te presenta esta imagen de Juan Matus como este sabio y demás, y tú le tienes esa admiración, o por eso te gustan tanto estos libros, porque inconscientemente hay patrones desde pequeño que vienen arrastrando en tu linaje paterno, ¿no? Por ejemplo, cuando me hablaste de tu papá y la enfermedad, eso no viene de esta. Tu abuelo, en el caso de tu linaje paterno, veo que ahí hubo un tema muy fuerte, ¿no? O sea, hubo ahí como a lo mejor violencias, que eso también afecta mucho al árbol, por eso te toca a ti trabajar esa parte. Entonces ahí es donde viene ese equilibrio. Y en tu psique, ahí es donde viene esa parte que se presentan personajes que admiramos, personajes que determinaron cosas en nuestra vida, pero es como esa forma en la que tú sí que te está queriendo hablar acerca de lo masculino que representa en él. No sé si me explico en ese sentido. No, claro que sí, y justamente sí me resuena. Esta experiencia ya lleva, que serán unos 3 4 años, y en ese momento también, pues se desestabilizó toda mi vida y empecé a subir de peso, pues no tenía mucha disciplina para nada, Mm. y sí, sí llegué a darme cuenta de este patrón que me mencionas, también por eso inicié el podcast, para Ah, ok. pues para demostrarme que sí, sí tengo, por así decirlo, un seguimiento, volví al deporte, ya ahorita estoy desarrollando todo este lado, por eso te digo también que todavía me dejó tarea porque pues al final no se acaba, como tú dices, también he ido a Mm. constelaciones familiares y todas estas cosas y sí me sale mucho esto que me mencionas del lado paterno, más bien del lado masculino, que ha habido mucha falta en mi familia y pues toca a uno trabajarlo, ¿verdad? Sí, también por eso me gusta hacer este programa porque bueno, pues son cosas que no se platican comúnmente. O que tal vez, por ejemplo, esta respuesta que me diste, digo, ya la intuía, ya la había desgranado algunas veces, pero si le platicara esto a alguna otra persona, primero pensaría que estoy loco y que pues estoy viendo lo que quiero ver, ¿no? Cosas de Recording in estas. progress. Ujú. Pero bueno, No, es que sí, es diferente, ¿sabes? O sea, es diferente cuando se siente tan bonito poder hablar de estos temas. confirmo. Y que te entiendan, ¿no? O sea, bueno, no que te entiendan, porque no se trata de que yo te tenga que explicar algo y que no es eso, es que ni siquiera la mente está ahí presente, es como, son de esos temas que resuenan, como dices, ¿no? O sea, es que algo en ti dice, sé, lo Así, sé. yo no sé, pero me suena que es verdad. Sí, así de, híjole, no lo sé, no, hay algo ahí que no puedo saber cómo comprobarlo, pero algo me dice que sí. Justamente, este, algo de lo que te quería preguntar que hablamos hace ratito era, estuvimos en estas ceremonias alguna vez, tú también me compartiste que estuviste, y Sí. notaste este lado oscuro de las ceremonias. Me gustaría que me Ah, platicaras un poco al respecto sobre este tema y por qué no recomiendas en este momento tomarlas, ¿verdad?
Pues bueno, igual y es un proceso tal vez muy personal, pero me di cuenta que no era tan personal y que de pronto empecé a escuchar más historias de ultratumba, ¿no? Y dije, ah, caray, no fui yo. Entonces había como ya un patrón que empecé a ver y observar en los trips de las personas, porque pues bueno, te digo que eso me enfoco mucho en la integración postmedicina. Entonces me empezaron a llegar muchas personas con los mismos tipos de patrones y brotes psicóticos. Entonces, aunado a que me acuerdo que en ese tiempo, no solo a mí me había pasado, sino que le empezó a pasar a facilitadores. Y me acuerdo que en ese entonces hubo un chismecillo por ahí entre pues digamos que personas del todo, dentro de estos ámbitos un tanto reconocidas de la psicodelia, donde decían que habían dejado a las personas ahí como con temas muy conectadas en el bajo astral, ¿no? Que es mucho del mundo de los arlequines y todo este rollo, ¿no? Entonces, desde ahí como que vi que había un patrón, o sea, no solamente que se estaba como manifestando de alguna forma en lo que yo veía, porque pues al final también los patrones que observamos son procesos muy personales a la par, aunque sean colectivos, tú individualmente te conectas a esa colectiva que está pasando por ese proceso, ¿no? Entonces dije, bueno, si yo y otros facilitadores y demás estamos conectando con esta energía, quiere decir que está pasando a niveles mucho más amplios que nosotros no percibimos, ¿no? O sea, como somos un pequeño fractal de la conciencia, no podemos dimensionar lo que se mueve en otros niveles, ¿no? Entonces, por estar densificados, o sea, me refiero a pues, tener cuerpo, así de simple, ¿no? Hablando de manera muy, pues natural y digamos desde la parte energética, ¿no? Que al final todo es vibración, ¿no? Nos vamos tantito con Tesla, ahí lo encuadramos perfecto y desde ese lugar fue que yo conecté que el 2020 fue como una especie de, digamos que de cambio y además no nada más fue como algo que yo haya intuido, no hombre, eso se venía como ya anunciando, ¿no? Incluso hasta los mismos mayas a partir del 2012 se hablaba de que había una especie de transición y cambio, o incluso pues se llegó a decir que era tipo apocalíptico, pero no era tanto apocalíptico, sino que terminaba el proceso de la conciencia, así es como realmente creo yo que no solo yo lo crea, porque yo particularmente, sino que en sí, energéticamente, en el calendario, desde muchos lugares, astrológicamente también, eh, es parte del proceso de la evolución de la galaxia como tal. O sea, había un tiempo determinado en nuestro tiempo consciente, sino que también es como cuando todo tiene un proceso evolutivo, es así de simple, ni siquiera es tan complejo de entender. Entonces, a partir del 2012 venía ese salto energético para la unificación de las conciencias. ¿A qué se refiere la unificación de las conciencias, Ángel? A que a nivel energético todos los seres humanos estamos de algún modo aurillados, sin importar tu nivel de conciencia o cómo vayas en tu proceso individual de ti mismo, a que te unifiques, es decir, que integres la energía masculina y la energía femenina. Pues esto ya se venía ya trabajando colectivamente y el salto que viene se da en el 2020 a través de procesos forzados de alguna forma eh, con la pandemia, ¿no? Que eso nos llevó a una globalización como a entender que lo que a ti te pasa a mí me afecta una manera muy dramática, pero como siempre, como con zapes cósmicos es cuando uno como que reacciona, ¿no? Por eso el dolor, porque el dolor pues es el modo en el que de alguna forma pues nosotros decidimos, de alguna forma consciente e inconsciente, a la par con todo lo que se va experimentando en el macro, porque hay que recordar que la conciencia, esta energía, es una especie como literal de fuente, ¿no? Entonces, nosotros terminar esta experiencia física, cuando perdemos la densidad o la muerte como la conocemos, esa energía lo único que hace es transformarse, se codifica, que es matemática pura, por eso digo que estoy estudiando física cuántica, se cuantifica del cero al número que haya determinado en los
en la manera en la que se haya descodificado en términos de matices energéticos de las emociones y de lo que se va emanando de cada centro, tiene cierta frecuencia. Entonces, cada centro manda una frecuencia particular. El chakra solar, y ahorita estamos en el chakra, estamos utilizando una frecuencia más alta, que es la del chakra del corazón, para saltar al chakra del quinto, que viene siendo el de la garganta. Entonces, toda la manifestación del verbo actualmente se va a estar modificando mucho más así, ¿no? O sea, ya no va a ser como antes por todos estos saltos cuánticos que está viendo a nivel energético, y de ahí es como, ¡pum!, va a venir toda esa, digamos que toda esa información para que nosotros podamos hacer consciente esa unificación, ¿no? Es como que de ahí va a partir todo este cambio. ¿Sabes una cosa? Me di cuenta que me llegó como me conecté, así me pasa, ¿eh? O sea, como que me conecto con cierta información y empiezo a canalizarlo. Entonces, como que tu pregunta terminó, te fui respondiendo algo que tú tenías duda de eso. Entonces, como que se me cambió la información para darte esta respuesta de alguna forma, Ángel. Sorry si se perdió por ahí algo, pero creo que era importante para lo que tú querías ahorita preguntar o decirme. No, 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 de acuerdo. Sí, 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 sí noté que se fue por otro lado, pero pues me interesó la respuesta, entonces pues ahora sí que no te preocupes. Igual a la hora de editar vuelvo a escuchar la respuesta porque sí, sí fue de pronto de mucha información y sí dije como de, bueno, ahorita veo, pues ahora sí que, pues, qué es toda esta información, ¿no? Perdón, así me pasa. De hecho, eso es una de las cosas que, pues bueno, tú, todos somos canales, ¿no? Como te dije, somos canales energéticos, entonces yo estoy muy abierta. Entonces, de pronto, si hay una información que tenga que de algún modo descodificarse en ti, pues yo te la comparto. Entonces, también la información que yo comparta, quien la escuche no la va a escuchar del mismo modo. Cada conciencia, cada uno de nosotros tiene una facultad de cómo cada nivel vibratorio de nosotros, a través de la palabra, despierta esos códigos. Entonces, también cuando hablamos, por eso es la importancia de despertar este chakra, que es lo que estamos haciendo ahorita, pero tiene que venir del corazón. Si la frecuencia del corazón no está unificada con lo que viene siendo masculino-femenino, entonces no existe esta siguiente nivel de vibración, ¿no? O sea, que es hablar con la verdad. De Y acuerdo. no es nada más mi verdad, sino es como una vibración, pues, ¿no? Por De eso sale acuerdo. así. Interesante. Bastante interesante porque justo también comentábamos al principio que en estos tiempos se ven muchos podcasts, ¿no? Y sí, justo estaba pensando en... para empezar, me pregunté del mío, ¿no? ¿Debería seguirlo? Ya hay muchos hablando de, ahora sí que de salud mental, de lo que sea. Pero en estos momentos es cuando me doy cuenta que sí, sí me gusta estar teniendo estas conversaciones, más que compartirlas o más que la recepción. Aprendo mucho de las personas con las que comparto y muchas gracias también pues, por esta información que me estás dando. Ok, y otra cosa que te quería decir, lo que pasa es que este podcast no es para las personas, es para ti. ¿De acuerdo? Lo estás haciendo para ti. Entonces, creo que cuando entendemos que al final, creo que es una de las cosas más complejas de aterrizar en algún momento dado. A mí, por ejemplo, me costó mucho trabajo entenderlo de manera mental, ¿no? O sea, para que no perdiera el hilo de estar aquí en la Tierra desde ese lugar, ¿no? Consciente que solo existo yo. Esa paradoja de que no existe nadie, solo existes tú. Yo decía, no la agarro, no lograba. Hasta después comprendí, ¿no? Que es porque realmente no hay forma de que yo pueda entender cómo sientes, cómo vives tú. Solo puedo entender cómo yo siento y cómo yo te vivo a ti. Por lo tanto, todo lo que yo hago es para mí, nunca es para los demás. De ahí viene el cómo se eleva la conciencia del chakra corazón, que es con la empatía. De ahí entendí por qué era tan empática yo, porque era tan importante para mí, porque si yo no soy así, Ángel,
Yo no puedo conectar con una persona en un proceso de acompañamiento, porque entonces sería mi juicio quien lo acompaña y no el amor. Entonces, si acompañas a las personas desde el juicio, no está viendo ese canal para que la persona sea su propio reflejo. ¿Explico? O sea, es como de ahí la importancia de conectar con el chakra de la garganta. Y sí, es una de las razones por las cuales actualmente pues está habiendo este cambio en la colectiva, no solamente de eso, sino de hablar de estos temas. O sea, ya los ves por todos lados, ¿no? Para los que estaban en este camino de autoconocimiento, ya no tanto de seguir a alguien, ¿no? O sea, ya no es de el gurú, el padre, el artista, ¿no? Hay muchas personas que todavía están en este proceso y es porque es lo que se necesita. No es que unos estén más avanzados que otros, no, realmente es como como realmente todo es plano, o sea, es como, de ahí nace la teoría de que la tierra es plana, ¿no? Pero va más allá de la parte física y de gente loca, no es eso, no es la ilusión del globo y todo eso, son cosas ya un poco más complejas, pero a lo que voy es que a nivel conciencia es muy similar a como un lago, ¿no? Cuando tú lanzas una piedra, cae y ésta ejerce estas ondas expansivas, pero todas están al mismo nivel. Ninguna es como, no es como el mar, no es como una ola. El mar es la emoción y la conciencia, lo masculino es la dirección, es lo que está siempre en el mismo nivel, por así decirlo. Entonces, en expansión todos estamos igual, pero lo que hacemos es que aprendemos de alguna forma en diferentes rangos de vibración. Es eso nada más, pero esa vibración no puede existir sin una ola más pequeña que la que le antecede. Por lo tanto, tú y yo, aunque estemos en diferentes canales vibratorios o que uno pensaría que hay gente despierta y dormida, no es eso. Es que ellos están haciendo un trabajo muy diferente, pero todos están en el mismo lugar, creando esa sinergia para que siga habiendo ese equilibrio. O sea, yo necesito y tú me necesitas que yo esté así y tú así. Entonces todos están haciendo un trabajo y por eso es que se mueve, al modo que colectivamente llega un punto en donde la conciencia necesita, de alguna forma, crear una nueva experiencia colectiva y ¡pum! Pasan este tipo de eventos, ¿no? O ya pasó el terremoto, o ya pasó no sé qué, o ya vino el tsunami, o que ya Shakira sacó un nuevo single, cosas así, ¿no? Sí, O así tan superficiales, ¿no? De pronto. de acuerdo. Interesante. Bueno, pero retomando un poco la conversación, te quería preguntar de qué fue lo que notaste en las ceremonias de, pues ahora sí que ya hablamos de estas tendencias. Creo que me refiero, que sé más bien a lo que te refieres de estos personajes que mandaban a la gente al bajo astral. Eh, pero es más o menos, pues ahora sí que, ¿qué cosas es mandar a la gente al bajo astral, ¿no? Por así decirlo. O como de alguna manera definir este lado oscuro, ¿cómo podrías decirlo? Ya sé por qué me fui por otro lado, porque era como para no hablar de tanto de esa parte, Ok, para no darle como ya entendí, dije, ¿por qué de pronto ya vi por dónde? Porque mira, creo que es un tema que yo em, todavía estoy integrando, ¿no? Llevo un año después de un proceso muy fuerte que me tocó vivir en Colombia con la toma del viaje. Entonces ahí fue donde yo entendí esto que te estoy explicando, en temas de que aunque cada conciencia está como en diferente vibración, eso del bajo astral sigue siendo parte de la misma conciencia, pero está más distante, ¿no? Es como que entre más lejos de la luz, más oscuridad, literal, ¿no? Entonces es igual. Entonces llega un punto en el que se vuelve más distante y esta parte como, digamos que me preguntabas de cómo es que se hizo como esta parte más oscura o por qué lo noté o por qué lo empecé a ver, fue porque en algún momento dado cuando nosotros abrimos nuestra psique a través de los enteógenos, es abrir, son literales, como abrir una llave, es una puerta.
Pero si esa puerta que tú eres no está custodiada, no está resguardada, pues se puede meter, ¿no? Un aire ahí. O se puede meter una cosa que pues no tendría que entrar esa dimensión de alguna forma por el orden que se tiene. Entonces, ¿qué pasa? Pues genera cierto tipo de roce o de caos, de por ahí como que, y tiene que llegar por el otro lado algo que la equilibre, ¿no? O sea, que la mantenga. Aunque todo es parte de ese mismo, como, digamos que orden dentro de ese caos, pues evidentemente cuando estamos ahí y no hay una contención y no hay un trabajo consciente y no existe esta parte, pues puede entrar como un poco más el polo opuesto de ello, ¿no? Entonces puede generar ese caos. De ahí fue como que el comentario que hice como de esperar a que se calmaran las aguas, porque ahorita se viene más un trabajo introspectivo, personal, con el cuerpo físico, no con el cuerpo etérico, ¿no? Que es como con la parte sutil. ¿A qué me refiero con el cuerpo físico, Ángel? Chíngale, sé disciplinado, haz la tarea que te dejó la abuelita, que vas nuevamente. Si tú vas nuevamente a esa parte tuya, es como caer en esta parte más como recreativa y de pronto, no es que esté bien o mal o no sé qué, sino me refiero a que para tu alma es como estar abriendo puertas que ya estaban abiertas. Entonces, ¿qué genera? Vacío. ¿Y qué pasa en el vacío? Pues se empieza la energía, se empieza como, como un globo, haz de cuenta. Entonces es como si el globo, en lugar de mantener la energía necesaria para que esté inflado, ¿qué pasa? Pues empiezas a abrirlo y se empieza a desinflar. Entonces, ¿qué pasa con tu energía? Pues entonces empieza a haber más procesos de ansiedad, de depresión, de brotes psicóticos, esto que pasa con lo que es la psique, ¿no? Que se te desfragmenta. A mí me pasó eso, por eso sé qué pasa con una psique desfragmentada, porque se me desfragmentó a grados que yo no sabía que era posible, ¿sabes? Muy similar a lo que sucede, que te puede llegar a mostrar una medicina tan fuerte como la salvia divina. Entonces, cuando ya conectas con los patrones o las dimensiones en la psique, hay dimensiones muy abajo que ni siquiera nosotros estamos formados en ellas. Y si se te ocurre bajarte más, Ángel, y tú no tienes la vibración, pero te vas, pues corres el riesgo de quedarte estancada en esa energía. No es como si te salieras del tanque. Haciendo alusión a mi metáfora del agua, que todos estamos como ahí, nada más estamos como vibrando y expandiéndonos en experiencia. Es como si de pronto cayeras se ve como una especie de planicie. No sé si has visto esas albercas que se ven así bien en VIP, ¿no? De esos que se Sí. ven al fondo y que ¡pum! Se cae el agua. Haz de cuenta que si tu energía tú no la mantienes en tu centro, y haces ese tipo de procesos tan caóticos, tan que se desfragmenta la psique, que termina siendo tu energía de alguna forma, es como si tú te cayeras ese vacío y ¿qué crees que va a pasar? Pues te vas a reciclar. Entonces se puede perder toda la experiencia álmica, de verdad se puede llegar a perder de alguna forma, o sea, se recicla, pero entonces ya no impacta, ya tu información álmica ya no se va a la fuente. Entonces, todo lo que hayas podido haber hecho, ese trabajo, ya se perdió. Bueno, y te comen la energía, ¿no? Entonces, pues, qué chiste haber tenido tantas vidas y tantas experiencias, ¿no? Que al final todo va sumando, pero pues yo por lo menos siendo Cris, pues yo sí quiero que esto se manifieste en la conciencia, ¿sabes? Ya, Mi fractal quiero que esté ahí. ¿Sí me explico? de acuerdo. Por eso es. Interesante. Eh, bueno, y pues ya ahora sí, para ir terminando, el programa se llama Conócete a ti mismo y aquí preguntamos qué significa para ti conocerse a uno mismo. Pues para mí es amarme, aprender a amarme a mí misma. Es eso. O sea, es uno de los procesos más profundos, el amor propio. Entonces es conocer el amor. Y el amor más difícil es el a uno mismo. Entonces, para mí eso es el autoconocimiento, es esa, ¿no? El aprendernos a amarnos a nosotros mismos. Y ya una vez que lo haces,
tienes todo resuelto. Bueno, en lo que podría decirse, ¿no? De acuerdo. Este, ¿dónde te pueden encontrar a las personas que hayan llegado hasta acá y les interesa, pues ahora sí que todo lo que compartes? Tengo una página personal, es como un blog de alguna forma. Es que se ha ido transformando, ¿no? Porque primero empezó como plantándome y ahorita después de estos procesos que he tenido, pues decidí como hacer ese salto de esa aceptación, ¿no? De mí, en esta búsqueda de amor propio, de autoconocimiento. Le cambié el nombre a Cristina Sofía, o sea, mi nombre, literal, entonces me pueden encontrar así, como Cristina Sofía. Y en Spotify está el de Plantándome Holístico y está el otro que acabo de lanzar, que es como el que ya tiene que ver mucho con esto, esta información que les estoy compartiendo acá, que pues ahorita lo que hice fue solamente darles como pues más información nada más para generar un poco de curiosidad en las personas, para ellos mismos, no tanto para mí, pero, o sea, para que me busquen, pues, pero me pueden encontrar si lo requieren, algún trabajo de posmedicina, alguna integración que tengan por ahí pendiente o algún acompañamiento también sin estos temas. No, no tienes que haber consumido psicodélicos. Yo me enfoco mucho con personas que tienen problemas de adicción eh, y temas pues emocionales, ¿no? Entonces también sin necesidad de consumir psicodélicos porque pues no los necesitas realmente. Es a través más de un trabajo consciente de tus emociones y tus patrones y todo esto que ya platicamos a lo largo del podcast. Entonces ahí me pueden también buscar a través de esa página. ¿Y qué otra página? Pues estoy en TikTok también y en YouTube está el canal ahí escondido ahorita, porque estoy trabajando en todo el material que ahorita estoy tratando de llevar a más personas la física cuántica desde un lugar mucho más natural posible de explicar, ¿no? Como estas metáforas que te platiqué el día de hoy para que las puedan entender cualquier persona, ¿no? Que no, no sea necesario encasillar la espiritualidad y la psicodelia y todo esto como para unos cuantos, ¿no? Sino que más bien haya más personas que puedan interesarse en estos temas sin que caigan en que unos cuantos le entendemos esto, ¿no? Sino que sea un poco más que cualquiera que escuche este podcast diga, ah, qué padre, sí, sí, me llama la atención, quiero saber más, ¿no? Algo así. De acuerdo. Nada más agregar, no mencionaste el nombre de tu nuevo podcast. Dijiste nada más, Sí, ¿no? Alquimia no, emocional. no, Ay, pero perdóname, pensé que había ya dicho. quedó. Alquimia emocional. De hecho, yo te contacté porque escuché ese capítulo y me gustó mucho. Y justamente fue lo que platicamos aquí el día de hoy. Igual ahí estoy esperando la segunda parte. No, y la segunda parte está, la intención de este proyecto, Ángel, es ayudar a que, mi intención es hacer más alquimistas emocionales, y lograr que hagan ese salto cuántico del corazón, del chakra corazón a la garganta, y para que a través de eso puedan materializar una realidad más acorde a su ser, no a la tuya, no a la mía. Cada uno tenemos una realidad personal. Entonces, que se vayan alineando a su propia realidad y después pues vamos a ver qué cosas salen en el colectivo, porque pues esto se está construyendo pues todos los días, ¿no? Yo luego le digo a las personas, es que tú qué sabes qué pasa cuando duermes. Los que duermen del otro lado del mundo crean la realidad que tú ves aquí y así viceversa, ¿no? Entonces está chido esa parte, ¿no? Cómo se conecta todo. Y pues por eso es importante qué piensas cuando te duermes, a dónde vas. De acuerdo. También interesante tema de los sueños. Pues ahora sí que ya llegamos al final, Cristina. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento, este tiempo. Y no sé si te gustaría agregar algo más. Ay, no, muchas gracias. Me encantó poder hablar de estos temas porque te decía que te tenía un buen ratito que no tenía una interacción desde este lugar, pues, ¿no? Fuera del que acompaño de manera individual. Entonces, muchas gracias por permitirme compartirte esta información, lo poquito, mucho que haya resonado contigo, con las personas. Pues es un gusto siempre hablar de lo que es mi verdad, ¿no? Entonces, pues gracias por permitirme compartirla.
pues no, y aparte ahorita sí las sentí muy elevadas, son temas que yo no había hablado nunca y no había tocado, entonces siento que ha de haber sido por lo que estoy viviendo ahorita, entonces yo creo que ha de haber sido tu culpa, quién sabe qué habrás movido. O la tuya, un poco de ambos. Yo creo que sí. Pues un gusto, muchas gracias, me encantó conocerte físicamente, Igualmente. pues verte a distancia y gracias por la confianza. No, Gracias, de gracias a verdad. ti. No lo Muchas dejes, gracias. no lo dejes, ¿eh? No, 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 nada de eso. No, sí lo voy a seguir. Muchas Ah, gracias. Nos vemos. bye.